Hola a todos mis queridos suscriptores y bienvenidos de nuevo a nuestro canal. Espero que se encuentren genial y llenos de curiosidad, porque hoy vamos a adentrarnos en un tema que ha estado resonando con fuerza en el mundo del entretenimiento y que sinceramente nos tiene a todos un poco intrigados y fascinados. Sí, estamos hablando de Can Yaman y esa misteriosa conexión que parece unirlo a una persona en particular. ¿Qué es lo que une a esta pareja? ¿Por qué juntos? Hoy vamos a desgranar este enigma, a analizar las pistas, a especular con fundamento y sobre todo, a disfrutar del misterio. Si les gusta desentrañar secretos y estar al día de las últimas novedades del corazón, este es su vídeo. Y por cierto, si aún no lo han hecho, les invito a darle ese botón de suscripción para no perderse ninguna de nuestras investigaciones y análisis. Vamos a empezar. Cuando pensamos en Can Yaman inmediatamente se nos viene a la mente un torbellino de carisma, éxito y sí, también un sinfín de rumores y relaciones que han acaparado titulares. Este actor turco ha conquistado el mundo con su talento y su imponente presencia, pero su vida amorosa siempre ha sido un foco de atención constante. Sin embargo, últimamente hay una conexión en particular que ha captado nuestra atención, un enlace que parece ir más allá de las simples apariciones mediáticas. Se trata de su aparente cercanía con, bueno, pronto lo revelaremos, pero piensen en alguien que comparte su mundo, alguien que entiende las presiones y las alegrías de estar bajo el escrutinio público, pero con un toque muy personal. Lo fascinante de este tipo de conexiones, especialmente en el mundo de las celebridades, es que a menudo no se basan solo en la atracción física o en la coincidencia de agendas, sino en algo más profundo, algo que puede ser difícil de identificar desde fuera. ¿Será el destino? ¿Será una química innegable? ¿O quizás un entendimiento mutuo que surge de experiencias compartidas? Hoy vamos a explorar las facetas de esta relación, analizando los momentos que han alimentado los rumores, las declaraciones que han sembrado la duda y las imágenes que nos invitan a reflexionar. ¿Qué es lo que realmente une a Can Yaman con esta persona? Y más importante aún, ¿por qué a pesar de las especulaciones, su presencia juntos genera tanta expectación y curiosidad? Empecemos por el principio, por los cimientos de esta posible conexión. Can Yaman no es un actor que pase desapercibido. Su carrera despegó de manera vertiginosa, catapultándolo a la fama internacional. Con producciones que se han emitido en numerosos países, se ha convertido en un ícono del entretenimiento, y como tal, su vida privada siempre está en el ojo del huracán. Ha tenido relaciones conocidas, algunas más intensas que otras, y todas ellas han sido objeto de análisis y debate por parte de sus seguidores. Pero cuando hablamos de esta persona en particular, notamos una diferencia, un matiz que nos hace detenernos y preguntarnos, ¿qué hay aquí que sea diferente? Primero, debemos reconocer la importancia de la compatibilidad en cualquier relación, y más aún cuando dos personas están constantemente expuestas a la atención pública. La presión de los medios, la falta de privacidad y las exigencias de las carreras profesionales pueden ser agotadoras. Por lo tanto, una conexión genuina que ofrezca apoyo, comprensión y un refugio seguro es invaluable. Y es aquí donde entra en juego la aparente sintonía entre Can Yaman y, bueno, vamos a llamarla X por ahora, para mantener un poco el misterio, ¿les parece? X, al igual que Can, se desenvuelve en un ámbito donde la imagen y la percepción pública son cruciales. Comparten, en cierto modo, un lenguaje común, un entendimiento de lo que significa vivir bajo los focos. Hemos visto a Can y a X en diversas ocasiones, a veces de forma más pública, otras más discreta. Y en cada uno de esos encuentros se percibe una cierta facilidad, una naturalidad que va más allá de una simple amistad o de un compromiso profesional. Pensemos en esas miradas cómplices, en esas sonrisas compartidas, en esos gestos que, para el ojo atento, revelan más de lo que las palabras pueden expresar. No se trata solo de estar en el mismo lugar, se trata de cómo interactúan cuando están juntos. Hay una energía palpable, una chispa que enciende la imaginación de todos nosotros. Analicemos las posibles razones que podrían estar detrás de esta unión. Una de las más obvias y que nunca debemos subestimar es la atracción mutua. Can Yaman posee un magnetismo indudable, una presencia que desarma. Y si X comparte esa misma atracción hacia él, eso ya es un punto de partida muy sólido. Pero, ¿qué más podría ser? Podríamos hablar de la compatibilidad de intereses. ¿Comparten pasiones? ¿Tienen visiones similares sobre la vida, sobre el futuro?
A menudo, las relaciones más duraderas se construyen sobre pilares de intereses comunes, sobre la capacidad de disfrutar de las mismas actividades y de compartir proyectos. Si Can y X disfrutan de cosas parecidas, ya sea el deporte, los viajes, la gastronomía o incluso el mundo del espectáculo desde otra perspectiva, esto podría ser un factor clave para fortalecer su vínculo. Otra faceta importante es el apoyo mutuo. Imaginen las presiones que ambos deben enfrentar en sus respectivas carreras. Tener a alguien a tu lado que comprenda esas dificultades, que te anime en los momentos difíciles y celebre contigo los éxitos, es un tesoro. Si Can y X se brindan ese apoyo incondicional, eso podría explicar por qué juntos se sienten tan fuertes y tan conectados. Hemos visto a Can dedicar tiempo y esfuerzo a sus proyectos, y es probable que X también comparta esa misma dedicación y ambición. Y luego está la chispa, esa conexión intangible que a veces es difícil de definir pero que es evidente cuando está presente. Es ese algo que hace que una persona sea especial para otra. Podría ser el sentido del humor, la forma de ver la vida, la inteligencia, la empatía. En el caso de Can Yaman, conocido por su gran personalidad, es probable que busque a alguien que pueda seguirle el ritmo, que tenga carácter y que lo complemente de alguna manera. Y si X posee esas cualidades, entonces la conexión se vuelve aún más intrigante. Ahora, ¿por qué juntos generan tanta expectación? Simple, porque Can Yaman es una figura pública de talla mundial, y cualquier aspecto de su vida privada despierta un enorme interés. Cuando se le ve con alguien que parece tener una conexión especial, la curiosidad se dispara. La gente quiere saber más, quiere entender la dinámica, quiere ver si esta vez es la definitiva. Los fans anhelan ver a sus ídolos felices y en el caso de Can, muchos han seguido de cerca su camino en busca de esa felicidad. Y si esa felicidad parece encontrarse en compañía de X, entonces la expectación es doble. Podríamos incluso especular sobre cómo se conocieron. ¿Fue un encuentro casual en un evento? ¿Una introducción a través de amigos en común? ¿O quizás algo relacionado con el trabajo, que evolucionó hacia algo más personal? Cada una de estas posibilidades añade una capa de romanticismo y misterio a la historia. Y debemos recordar que a menudo, las historias de amor más cautivadoras surgen de circunstancias inesperadas. Y hablando de circunstancias, no podemos ignorar el factor de la admiración mutua. Es muy probable que ambos se admiren profesionalmente. El éxito de Can Yaman es innegable y si X también es una figura destacada en su propio campo, la admiración profesional puede fácilmente convertirse en admiración personal, y de ahí a una conexión más profunda. Esa admiración mutua puede ser un motor muy poderoso en cualquier relación. Otro punto clave es la autenticidad. En un mundo donde a menudo las apariencias lo son todo, encontrar a alguien con quien puedas ser tú mismo, sin filtros ni pretensiones, es un verdadero regalo. Si Can Yaman siente que con X puede bajar la guardia, ser vulnerable y mostrar su verdadero yo, eso dice mucho de la profundidad de su conexión. Y viceversa, si X siente lo mismo con él, entonces estamos ante una relación basada en la confianza y la sinceridad. Ahora es importante recordar que aunque especulemos y analicemos todas las pistas, la verdad última sobre la relación entre Can Yaman y X solo la conocen ellos. Nosotros, como observadores, podemos basarnos en las señales que nos dan, en las noticias que circulan, en las entrevistas y en las apariciones públicas. Pero la intimidad de una conexión es algo que se vive y se siente en primera persona. Sin embargo, ¿qué es lo que nos atrae tanto de estas historias? Creo que es la esperanza, la magia de creer en el amor, en las conexiones que trascienden lo ordinario. Y cuando vemos a dos personas que parecen encajar tan bien, que comparten una energía tan especial, es natural que nos emocionemos y que deseemos que les vaya bien. Pensemos en la forma en que se complementan. ¿Aporta X algo que Can necesite? ¿Y viceversa? A veces las mejores parejas son aquellas en las que las fortalezas de uno compensan las debilidades del otro, creando un equilibrio perfecto. Si Can es el torbellino de energía y carisma, quizás X sea el ancla, la calma que lo equilibra. O tal vez ambos son pura energía y se retroalimentan mutuamente en una aventura constante. Y no olvidemos el factor del tiempo. Las relaciones que perduran a menudo tienen la virtud de crecer y evolucionar con el tiempo. Si Can y X han estado juntos por un periodo que sugiere algo más que un romance pasajero, eso es un indicio muy fuerte de que su conexión es sólida y significativa.
El tiempo es un gran revelador, y si su vínculo ha resistido la prueba del tiempo, entonces hay algo realmente especial. En resumen, lo que une a Kanyaman con esta misteriosa figura, a nuestro parecer, es una combinación de atracción mutua, compatibilidad de intereses, apoyo incondicional, una chispa intangible y la capacidad de ser auténticos el uno con el otro. Su presencia juntos genera expectación porque Kan es una figura global y sus relaciones siempre captan la atención, pero en este caso, parece haber algo más, algo que trasciende el simple interés mediático. Ha sido un viaje fascinante desgranar este enigma, ¿verdad? Hemos analizado las posibles razones, hemos reflexionado sobre la química y la compatibilidad, y hemos sentido la expectación que rodea a esta pareja. Espero que hayan disfrutado de este análisis tanto como yo. Y ahora me encantaría saber su opinión. ¿Qué creen ustedes que une a Kanyaman y a esta persona? ¿Por qué piensan que su conexión es tan especial? Dejen sus comentarios abajo porque me interesa muchísimo leer sus pensamientos y debatir juntos. Muchísimas gracias por acompañarnos en este vídeo. Si les ha gustado, no olviden darle a ese pulgar hacia arriba que nos ayuda muchísimo a seguir creando contenido. Compartan este vídeo con sus amigos, con aquellos que también son fans de Kanyaman o que simplemente disfrutan de un buen misterio. Y por supuesto, si aún no lo han hecho, suscríbanse a nuestro canal. No se pierdan nuestras próximas investigaciones y análisis. Nos vemos en el próximo vídeo. Hasta pronto.